Entonces, ese tipo de cistitis es una cistitis muy infecciosa y es un tipo de que a veces puede ocasionar hemorragia, una cistitis hemorrágica, ¿no? Y obviamente esa no se la va a tratar con antibióticos porque no es de causa bacteriana, ¿no? Entonces, es bueno que sepamos que hay cuadros igual que tienen todos los síntomas de la clínica, que a veces uno, por no saber que hay otras variedades, lo trata como bacteriana, bacteriana y bacteriana y nunca nunca resuelve el caso, ¿no? Entonces, continuemos. Ahora sí ya me deja. Vamos, esto lo vamos a disminuir. Ahí más pequeño. Ahora sí. Muy bien. El tratamiento entonces de la cistitis. El tratamiento, como hemos visto, la gran mayoría de las infecciones urinarias de la cistitis son de causa microbiana, ¿no? De bacteriana. Entonces, el principal tratamiento tiene que ser igual antibiótico terapia. Antes de adelantarme aquí, hay una cosa que nos falta, es el diagnóstico, ¿no? Hemos hablado aquí de las causantes, del cuadro clínico, y cómo vamos a hacer el diagnóstico no está escrito porque es prácticamente lo mismo que las uretritis, ¿no? Lo que hay que hacer es, lo que se encuentra generalmente es en un examen general de orina, ver cómo están los leucocitos que pueden estar aumentados en orina principalmente, ¿no? Eritrocitos pueden estar aumentados como pueden estar normales, bacterias lo mismo, y nos puede salir nitritos positivos y esteras leucocitaria positivo, ¿no? Entonces es lo mismo que en una uretritis en el examen general de orina. En la cistitis, eso sí, no es necesario hacer las pruebas para ver si es una infección de transmisión sexual, ¿no? Porque ya sabemos que si fuera prostatitis o orquiepididimitis, en ese caso sí, pero en la cistitis generalmente no es muy necesario, ¿no? Porque ya no son los mismos patógenos que llegan hasta la vejiga principalmente, ¿no? Y esto sí es muy importante, el cultivo de orina, ¿no? Hay que hacer un cultivo de orina para ver el antibiograma, ver si el tratamiento que le estamos dando es efectivo o no, ¿no? Como hemos dicho, no hay que esperar a que salga el cultivo para darle el tratamiento, porque vamos a ir haciendo tratamiento de forma empírica una vez, mientras estamos esperando el diagnóstico, el resultado del cultivo, ¿no? Entonces vamos a darle su antibiótico terapia. Y aquí es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Se dan igual antibióticos, diferentes tipos. Las penicilinas y el trimestoprim sulfamethoxazol son antibióticos que generalmente ya se tiene demasiada resistencia, entonces ya cada vez se los utiliza menos. La penicilina se la puede utilizar, pero igual como hemos dicho en la otra clase con su inhibidor de las beta-lactamasa, pero ¿qué se llama? Si es que no es con inhibidor de la beta-lactamasa, no es muy útil una penicilina por su gran resistencia que tiene últimamente, ¿no? Entonces no le sugiero utilizar mucho penicilina por sí sola. Luego, otros beta-lactámicos como las cefalosporinas, sobre todo de tercera generación, sí son muy útiles en infecciones incluso resistentes a otros antibióticos. Las cefalosporinas de tercera generación suelen ser bastante útiles. ¿Qué cefalosporina de tercera generación por vía oral conocen? ¿Quién me dice? Cefalexina. Cefalexina es de primera. De tercera, ¿quién me dice? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Ceftriaxona es endovenosa o intramuscular, endovenosa más que todo. Ceftriaxona. Cefixima. Cefixima, exactamente. La cefixima sí es vía oral, ¿no? Las otras son vía parenteral. Entonces, acuérdense, una cefalosporina tercera generación vía oral es cefixima. ¿Ya? Ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, todas esas son de tercera, pero no son vía oral, son vía parenteral, ¿ya? Entonces, si buscan una tercera vía oral, cefixima, ¿ya?
¿Qué dosis se puede utilizar? Generalmente es una dosis al día de 400 miligramos, ¿no? 400 miligramos cada 24 horas. Y el tratamiento, igual que hemos visto en la anterior, en las uretritis, son por 5, 7 días más o menos, ¿no? Dependiendo de la gravedad del cuadro y de los síntomas de que se remitan, ¿no? ¿Cuánto tiene que esperar para ver si está haciendo efecto un antibiótico? Generalmente se da el tratamiento y al tercer día ya se tiene que ver una mejoría. Si después de 3 días de dar antibióticos el cuadro sigue con las mismas molestias o empeorando, lo más probable es que ese antibiótico haya resistencia a ese antibiótico, ¿no? Y lo bueno es que justo a este tercer día también generalmente ya no sale el cultivo. Entonces, a ese tercer día vemos que no está yendo bien y nos sale el cultivo, nos sale que es resistente y ya vamos a cambiar de antibiótico, ¿no? Y el último que nos queda aquí en la lista es la ciprofloxacina, que es el tratamiento ya generalmente de elección para este tipo de infecciones. La ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro que, bueno, para la E. coli, que es la principal, y para los otros patógenos es, como les digo, es sensible generalmente, es bastante efectiva. Entonces, por eso es buena elección la ciprofloxacina de 200, no, 400 o 200 vía endovenosa o de 500 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Ya está saliendo incluso ciprofloxacinas de toma única, de 1000 miligramos una sola vez al día. Entonces también es otra opción para recibir, ¿no? Para darle al paciente. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la bacteriuria sintomática? ¿Hemos hablado con ustedes o no? No quiero acordarme. Sí. Sí, entonces, ¿en qué pacientes se tiene que hacer el tratamiento de bacteriuria sintomática? Aquí ya tenemos una opción, niños menores de 5 años. ¿En quiénes más? Embarazada. Embarazadas, muy bien. ¿Quién más? ¿Diabetes? Pacientes inmunocomprometidos, que ahí están diabéticos. ¿Alguien más? ¿Quién se acuerda de otra más? Nada más, ninguna otra. Aquí vamos a ver. En cirugías, ¿no? Entonces, niños menores de 5 años, ya dijimos, segunda opción, inmunodeprimidos. VIH, diabetes mellitus, corticoides o pacientes mayorcitos, ancianos, también hay que hacer. En embarazadas, como me dijeron, claro que sí, también, porque puede predisponer a, que se llama amenaza de partos o de abortos, ¿no? Partos prematuros, pretérminos o de abortos. Infección por Proteus también hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos predispone a formar cálculos y después, una vez que empieza a formar cálculos, el tratamiento es 1000 veces más difícil, es más complicado eliminar Proteus, entonces hay que intentar hacerlo apenas nos salga el cultivo con Proteus. Y por último, previo a una cirugía urológica, porque tenemos que dejar esa vía urinaria estéril, sin bacterias, sin patógenos, para que no haya complicaciones de infecciones a nivel urinario postquirúrgicas, ¿no? Entonces, acuérdense, eso es otro dato muy importante, ¿no? Sí, sí, Bruno. E nos pacientes que têm esse caso de cistite ou prostatites, você pode dar algum medicamento a mais, além do antibiótico, para calmar a disúria? Claro que sí, sí, tienen toda la razón, buena pregunta, creo, Bruno. Este es el tratamiento para etiológico, ¿no? Para eliminar al patógeno, pero para calmar los síntomas hay incluso medicamentos, el nombre genérico no me acuerdo, pero hay antibióticos, hay preparados, hay tabletas que vienen junto al antibiótico con un analgésico urinario incluso, ¿no? Que ayuda a calmar los síntomas de disuria, polaquiuria y todo. Como Uridón viene, Uridón F, varios fármacos vienen ya con la combinación. El nombre genérico, pero de este analgésico por vía urinaria, ahorita no me acuerdo, voy a buscárselos. Y si no, también le podemos dar a otros tipos de analgésicos, ¿no? Se le puede dar AINES, diclofenaco, ibuprofeno, claro que cuidando la función renal, ¿no? Si la función renal está bien, no hay ningún problema, se le puede dar.
o paracetamol también, sobre todo si tuviese fiebre, ibuprofeno, paracetamol también se le puede dar. Entonces, para los síntomas también hay que darle el tratamiento que requiere el paciente, ¿no? Pero como les digo, hay algunos que viene todo junto, el antibiótico más el analgésico, que es un analgésico especial para vía urinaria incluso, ¿no? Que al irse eliminando va desinflamando la vía urinaria. Y con nombre comercial de Uridón, sé que viene, pero no me acuerdo el nombre genérico que vamos a ver. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿alguna otra duda? Oh, Nada, nadie. Muy bien. Continuamos entonces. Alguien creo que escribió en el chat. Exactamente, gracias, querido Bruno. La fenazopirina, exactamente, esa es. Te agradezco mucho, querido Bruno. Entonces, Doutor, esse medicamento generalmente tem color forte, não? Tem um pigmento, às vezes alaranjado ou verde. Isso sale na urina, não? no te escuché casi nada, querido Bruno, muy suavito. Esse medicamento tem uma coloração forte. Há um pigmento que sigue junto com esse medicamento. Sí, tiñe, cambia el color de la orina, es bastante, es el típico, ¿no? Que uno toma y dice, estoy orinando más colorado, más oscuro, cambia mucho la coloración de la orina. Entonces, es importante revisarlo porque a veces asusta el paciente, ¿no? Bien, Bruno, buena aclaración, te agradezco. Entonces, eso sobre las infecciones urinarias bajas, hasta ahí llegamos con las citus bajas, la cistitis, la cisturetritis, es un tipo de infección no complicada generalmente, ¿no? ¿Cuáles son ya las infecciones urinarias de la vía urinaria alta? Las pielonefritis. ¿Qué es una pielonefritis? Como definición, vamos a hablar de una infección ya que nos afecta a la pelvis renal y al riñón, ¿ya? Entonces, no se tienen que confundir, a veces se confunde porque es un poco parecido a las pielonefritis con las glomerulonefritis. Son patologías completamente diferentes, ¿no? Las glomerulonefritis nos afectan principalmente el glomérulo y son inflamaciones, la gran mayoría de tipo no infeccioso. Son inflamaciones por patologías reumatológicas, por un montón de causas que se va dañando el glomérulo del riñón, ¿no? Y eso generalmente va a ver el clínico, el reumatólogo cuando es de causa vascular, generalmente no es, a veces puede ser post-estreptocócica, ¿no? Pero por una reacción inmunológica, por depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Pero eso no es una infección, ¿no? Entonces, no es una infección realmente del riñón que hay que tratarla como una infección de la vía urinaria. Las pielonefritis sí son infecciones de la vía urinaria y el tratamiento es con nuestros antibióticos, que generalmente es de causa bacteriana, ¿ya? Entonces, pielonefritis, infección o inflamación de la pelvis renal y del riñón que, como decimos aquí, del riñón del sistema pielocalicial, ¿no? Algo que tenemos que saber, a ver, que creo que está más adelante, pero de todos modos voy a hablarles, que las pielonefritis pueden venir de diferentes orígenes, ¿no? La gran mayoría son pielonefritis de causa ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que la infección vino desde la parte más baja de la vía urinaria, una uretritis, a la vejiga y de ahí subió, ¿ya? Y de ahí va ascendiendo. Entonces, la gran mayoría son pielonefritis ascendentes, de causa ascendente, ¿ya? Y en esos casos, generalmente, el agente etiológico es la E. coli, la Escherichia coli, ¿no? Ahora, otro origen de las pielonefritis también puede ser de causa hematógena, ¿ya? O sea que también puede haber llegado la infección de otro órgano por vía sanguínea hasta el riñón. Entonces, también es posible. Y generalmente, cuando se produce esa pielonefritis de causa hematógena, el agente etiológico suele ser otro, ¿no? Suele ser diferente, suele ser Escherichia, ya no Escherichia coli, perdón, Staphylococcus aureus o Klebsiella, algún otro agente patógeno, suele ser el causante cuando es de causa hematógena, ¿no? Incluso
se discute, se habla de una tercera vía por donde llegan las bacterias hasta el riñón, y es de origen linfático. También de diseminación linfática pueden llegar las bacterias. Es medio discutida, es muy poco, muy poca la evidencia, muy rara. Realmente dicen que es que llegue por vía linfática, es más claro que es por vía hematógena y vía ascendente, pero también se habla en alguna literatura que por vía linfática llegan las bacterias al riñón, ¿no? Entonces, es bueno saber eso para tener cuidados, que si fue de otro órgano, si el paciente está con una sepsis, con una bacteriemia, entonces hay que tratar no solo el riñón, sino el origen de dónde está viniendo, ¿no? La bacteria. Entonces, eso hablamos en la parte de etiología, en el agente etiológico de E. coli, ¿no? Y las otras que ya hemos hablado, Klebsiella, Pseudomonas y otras causas, ¿no? El cuadro clínico, ¿cómo es el cuadro clínico en una pielonefritis? Y esto tenemos que saber diferenciar con el cólico renal, con la patología causada por una litiasis, porque puede ser muy parecido en ocasiones, ¿no? Primero, como generalmente es de origen ascendente, muchos pacientes tienen los síntomas de una infección urinaria baja primero, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional, dolor en hipogastria. Entonces, son síntomas de lo que empezó a afectar primero en la vía urinaria baja. Esos síntomas pueden mantenerse cuando asciende o pueden desaparecer. ¿Ya? Entonces, he tenido casos en los cuales no tienen nada de síntomas urinarios bajos, pero sí tienen los síntomas de la vía urinaria alta. ¿Cuál es? El dolor en la región perineal también en ocasiones puede dar, sobre todo cuando está afectada la próstata, nos puede dar este tipo de dolor, o cuando hay una uretritis, una cistitis, puede presentar también, ¿no? Pero los síntomas en la parte alta, primero, el dolor va a ser ya en la zona lumbar y en flancos, ¿no? Es un dolor muy característico que está bien en la zona dorsolumbar, en el ángulo costo vertebral, y en región de flancos también se va a localizar eso. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Entonces, esto primero, aparte de todo el dolor que ya hemos relatado en la parte inferior. Luego, aparte de este dolor, va a tener síntomas generales, ¿no? Como fiebre. Hemos visto en la cistitis, en la uretritis, es muy raro, muy difícil que el paciente presente fiebre. Va a tener el paciente también náuseas, va a tener vómitos, va a tener malestar general, puede tener mareos, puede tener adinamia, puede estar cansado, aburrido, en mal estado. Entonces, son síntomas ya más sistémicos que puede tener el paciente, va a afectar a su estado general, ¿no? El dolor se encuentra ahí en la zona lumbar, como hemos dicho, y se irradia a flancos, pero no es como en el caso de las litiasis, ¿no? En las litiasis, ¿se acuerdan que el dolor referido, irradiado, nos iba hasta la región genital? Y en este caso es raro generalmente que vaya ese dolor hasta la región genital, ¿no? Puede doler en ocasiones, pero no es lo común. Lo más común es que se encuentre todo en la zona lumbar y de flancos, ese es su dolorcito, ¿no? Eso es lo que nos va a referir a la anamnesis del dolor, el paciente, ¿no? Ahora, si ya no tiene estos síntomas, es bueno preguntarle también si no presentó los días previos o hace poco tiempo todos los síntomas de una infección urinaria baja. Eso nos ayuda al diagnóstico también, ¿no? Porque si sobre todo tiene síntomas de la parte alta, lumbar y en flancos, con mareos, náuseas, vómitos, puede ser difícil ahí la diferenciación, el diagnóstico diferencial entre una litiasis y una pielonefritis. Pero si estamos ante la duda y le preguntamos si tiene estos síntomas, nos dice no, pero tuvo estos síntomas hace una semana, por ejemplo, entonces más nos vamos a hacer el posible diagnóstico de una infección urinaria, una pielonefritis. Al examen físico, que vamos a ver primero los signos vitales, ¿no? Signos vitales, temperatura alta y puede presentar frecuencia cardíaca alta. Si está muy mal el paciente, que en ocasiones puede afectarnos bastante al sistema, al estado general,
Y podemos encontrarlo con datos de sepsis, ¿no? De shock séptico, incluso con hipotensión, con más alteraciones, con taquipnea. Entonces, esta pielonefritis sí puede ser una infección bastante grave que nos puede llevar incluso hasta shock, así que no es algo leve para tomar, para no darle importancia, ¿no? Entonces, obviamente en esos casos, el tratamiento tiene que ser hospitalario, ¿no? Si el paciente estuviese relativamente bien, podría intentarse tratamiento ambulatorio, pero muchas veces es buena idea internarlo al paciente para darle el tratamiento ya de forma internada, ¿no? Entonces, luego, al examen físico, nos hemos quedado los signos vitales que hemos visto. ¿Qué va a tener al examen físico abdominal? Dolor a la palpación, ¿no? Puede mantener el dolor a la palpación hipogastrio, por lo que ya afectó la vejiga. Otro es muy importante, son los puntos ureterales, ¿no? Si acuerdan, hemos hablado de los puntos ureterales posteriores y anteriores. Los posteriores generalmente son más valorables por la puniopercusión renal, por el Giordano. Entonces vamos a hacer golpes ahí en la zona lumbar, una puniopercusión renal y generalmente nos sale positivo, ¿no? Este es un dato muy importante, una puniopercusión renal positiva es muy característica de que tenga una pielonefritis o una litiasis, ¿no? Es otro dato que nos da clínica similar en ambos cuadros, ¿no? Ahora los puntos ureterales anteriores también vamos a ir a buscarlos y vamos a ir a palpar. Y por estos puntos ureterales anteriores es también a veces un poco complicado el diagnóstico porque nos presenta otras patologías en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, podemos confundir un punto ureteral medio derecho positivo con un punto de McBurney positivo, ¿no? Con un signo McBurney. Entonces, es muy cercano el punto de McBurney que este punto ureteral y obviamente sabemos que de paciente a paciente cambia la anatomía, a veces es más largo el paciente y va más arriba el punto, a veces más corto, más chiquito el paciente y está, a veces en el mismo lugar pueden estar ambos, ¿no? El punto ureteral y el punto McBurney. Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una apendicitis cuando sobre todo afecta la parte derecha, ¿no? Que a mí todo el tiempo me llegan pacientes con con dolor en esa zona y cuando ya hacemos una buena anamnesis y un examen físico adecuado, ya vemos que era una infección urinaria el problema y no una apendicitis, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender bien la diferenciación. En este caso, por ejemplo, no va a tener signos de irritación peritoneal, ¿no? No va a tener Bloomberg, no va a tener genodemusímenos todavía, Robson no va a presentar en este caso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber cómo diferenciar. Ahora, sabemos que medicina nada es exacto, ¿no? Ahí puede variar de un paciente a otro las cosas. Y a veces incluso puede dar síntomas, sobre todo hay pacientes, van a ver que son a veces un poco exagerados, ¿no? Hay pacientes que apenas uno lo está tocando y está ya quejándose, asustándose, le está quitando la mano para que no lo palpen al paciente. Entonces, en ellos es más difícil el examen físico porque no permiten un examen físico adecuado y a veces puede parecer que está hasta con signos de irritación peritoneal, ¿no? Pero para eso, cuando estemos ante la duda, nos sirven las pruebas complementarias que ya vamos a ver, ¿no? Y no se olviden, siempre en una pielonefritis, un Giordano positivo es muy probable que tenga, ¿no? Todo esto puede tener, pero imagínense si hay pacientes diabéticos, con alteración neurológica, a veces los síntomas no son tan claros, ¿no? A veces la parte sensitiva está afectada y no tiene tanto dolor y no va a presentar Giordano, puntos ureterales a veces no son positivos, pero a los diabéticos le hacemos un examen de orina de vez en cuando de control y nos sale todos los datos de una pielonefritis, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Entonces, tienen que saber que hay casos en los cuales toda esta clínica, que generalmente es bastante florida, bastante visible, muy notoria, en algunos casos no va a haber todos estos síntomas, ¿no? Puede tener algún que otro síntoma. O a veces en los diabéticos, un dato muy importante es que puede estar asintomático incluso,
pero de un momento a otro se le dispara su glicemia, ¿no? Estaba la glicemia relativamente controlada, digamos, un 150 se mantenía todo el tiempo, ¿no? Pero de un día a otro se hace su control de glicemia y sale 400, 500 de glicemia, ¿no? Y el paciente no sabe por qué, porque no comió más, no se estaba controlando bien, estaba tomando sus hipoglicemiantes, y pero se disparó la glicemia. En esos casos tienen que sospechar una infección, ya sea urinaria, ya sea de pie diabético, una neumonía, por último, cualquier infección hay que sospechar en un paciente diabético, en la cual se eleve de golpe súbitamente la glicemia, ¿ya? Entonces, y es una de las más frecuentes, una de las infecciones más frecuentes en esos casos es la urinaria, ¿no? Una pielonefritis. Así que siempre tomen en cuenta eso, ven que un paciente diabético se eleva mucho la glicemia, háganle un examen de orina para ver si presenta estos laboratorios, ¿no? Entonces, primero, en sangre, ¿qué vamos a encontrar para hacer el diagnóstico en los laboratorios? Primero en el hemograma. En el hemograma, ¿se acuerdan que en las infecciones urinarias bajas el hemograma, hemos dicho, prácticamente no se altera? Se queda normal todo en el hemograma, no hay una afección sistémica, entonces nuestro hemograma suele salir normal en esos casos, ¿no? Acá es diferente. En una pielonefritis, en el hemograma, lo que sí generalmente vamos a ver es una leucocitosis y con neutrofilia, ¿no? Van a haber leucocitos aumentados. No es mucho el aumento, generalmente está 12.000, 13.000, está elevado, pero no exageradamente. Y los neutrófilos igual suelen elevarse, ¿no? Un 75, 80% o incluso más puede presentar, ¿no? Ahora, si el cuadro es peor, como hemos dicho, tiene un shock séptico, una pielonefritis grave el paciente, en ese caso puede aumentar mucho más los leucocitos, puede aumentar la neutrofilia y puede haber desvío a la izquierda con callados elevados también, ¿no? Pero lo más común es que solo haya una leve leucocitosis con una neutrofilia también, ¿no? Muy marcada, ¿no? Eso en el hemograma. Más adelante, en sangre, ¿qué más vamos a hacerle? Ureicreatinina, es muy importante hacerle. No para el diagnóstico, sino para ver qué tan complicado puede estar ese su riñón. Porque tenemos que ver si la urea y la creatinina se elevan, son signos de alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que la urea y creatinina ya estén elevadas previa a la infección y con la infección vaya a empeorar, o si la urea y la creatinina eran buenas antes de la infección y ahora está elevando, quiere decir que nos está afectando mucho la función renal, ¿no? Entonces esa infección, esa pielonefritis está dañando ese riñón, no está permitiendo que haya una buena eliminación de orina. Entonces, en ese caso hay que hacer un tratamiento más potente, más exhaustivo, para eliminar esas bacterias lo más pronto posible, y tenemos que intentar hidratarlo bien al paciente. Ya es candidato al paciente a quedarse internado, obviamente, por esta razón, ¿no? Entonces, la uricreatinina no nos sirve para el diagnóstico, pero sí nos sirve para ver qué tan mal está el paciente o qué tan mal se puede poner este paciente, ¿no? Entonces, es importante no olvidarse de hacer la valoración de esto, ¿no? Luego, para el diagnóstico en sí, un examen de orina, ya no en sangre, sino en orina, le vamos a hacer un examen general de orina. ¿Y qué vamos a encontrar? Primero, vamos a ver en el examen general de orina la parte del examen físico, la parte macroscópica, el examen, cómo va a estar el aspecto, ¿no? Entonces, esa orina suele estar turbia, suele estar más oscura, ¿no? Y muchas veces va a estar maloliente. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué razón va a estar así? Uno, porque va a tener mayor sedimento, ¿no? Las bacterias muertas, los leucocitos muertos que van a encontrarse ahí, el cambio del pH de esa orina por la infección que hay, todo eso, el desdoblamiento de la urea, de los nitratos de nitritos, todo eso nos va a dar este cambio del olor y del aspecto de la orina, ¿no? Muchas veces hay algunas personas que hasta reconocen, ¿no?, que esa orina tiene una infección urinaria por el aspecto solamente de la orina, que huele muy mal y está muy turbio. Entonces, a veces por eso se puede sospechar, ¿no?
Y el pH de esa orina igual suele cambiar a un pH más ácido, ¿no? La orina puede ser un pH de 5, 4, un pH bastante ácido por todo este problema de la infección, ¿no? Luego en la parte de la bioquímica del examen de orina, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo que en la anterior, nitritos y esterasa leucocitaria positivo. Acá generalmente es más probable que nos salga esto positivo que en las infecciones urinarias bajas, ¿no? Es mucho más frecuente que en las pielonefritis nos salga estos datos de nitritos y esterasa leucocitaria. Sobre todo por E. coli, ¿no? Hemos dicho por gram negativos, sobre todo nos va a dar nitritos y estereasa por cualquier bacteria, ¿no? Luego en el examen microscópico, esto es lo que nos interesa y generalmente es lo que queremos buscar en una pielonefritis. Va a tener leucocitos elevados, pero muy elevados. No va a ser leucocitos elevados como en una infección urinaria baja, que hemos dicho que tiene 30, 40 leucocitos por campo, exagerando, ¿no? Generalmente es menos, es 25, es baja la cantidad de leucocitos en comparación con una pielonefritis. En una pielonefritis suele tener leucocitos muy elevados, ¿no? Generalmente más de 100 leucocitos por campo, ¿no? Imagínense, cuando llega a más de 100, en el reporte del examen de orina ya no nos dice, ¿no? 110, 150, ya solo dice más de 100 leucocitos por campo y suficiente, quiere decir que hay demasiado, ¿no? Entonces, es lo que generalmente vemos. Puede tener 80, 70, un poco menos, pero lo más común es que esté más de 100, ¿no? Entonces, acuérdense, muchos leucocitos, muy elevados los leucocitos en el examen de orina. Otro dato muy importante es este, piocitos. Piocitos en una infección urinaria baja generalmente no están presentes, no están elevados. No podemos encontrar un examen de orina cuando hay una cistitis, una uretritis, es muy raro, generalmente no se ve. Mientras que en las pielonefritis, los piocitos sí ya se suelen encontrar presentes, ¿no? Entonces, piocitos, a veces una cantidad baja, 2, 3, 5, pocos piocitos, pero el que haya ya piocitos, nos habla de una posible infección urinaria alta y ya mayor compromiso, ¿no? Entonces, este es muy importante para estas pielonefritis. No vamos a encontrar piocitos en una ITU baja, ¿ya? Otro dato, en ocasiones puede presentar hematuria, ¿no? Puede presentar hematuria por el mismo daño a la vía urinaria, porque nos esté afectando al riñón mucho, ¿no? Ya esa nefritis esté causando inflamación del glomérulo, de los túbulos, de las vías, perdón, los túbulos colectores, conductos colectores, proximal, distal, todo eso. Entonces nos puede afectar al riñón o a la vía urinaria de forma que vaya a eliminar eritrocitos, ¿no? Otro que no he notado aquí, pero en ocasiones puede presentarse, sobre todo cuando la afectación renal ya está más avanzada, es los cilindros, ¿no? Los cilindros, sobre todo cilindros leucocitarios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los cilindros cuando decíamos, cuando hablamos del tema de laboratorios en urología? Generalmente los cilindros no se presentan en patologías que vamos a ver en uro, ¿no? Más se ve en patologías que van a ver en nefrología. Pero cuando, como en la pielonefritis ya nos afecta el riñón, sí se pueden presentar ocasionalmente cilindros granulosos, cilindros leucocitarios, cilindros eritrocitarios también, en ocasiones en estos casos, porque ya la afectación renal está tan marcada que ya está inflamando a los túbulos renales, ¿no? Entonces, si sospechan de una patología, no, si el urólogo tiene una afección de la vía urinaria y ya está presentando cilindros ese paciente, es probable que se esté tratando de una pielonefritis ya que esté avanzando, ¿no? El urocultivo también es muy importante. Ya sabemos que urocultivo hay que hacerle siempre a estos pacientes con infección urinaria y es todavía más importante en una pielonefritis, ¿no? A veces en una infección urinaria baja, por facilidad para el paciente, digamos que vive muy lejos o que es difícil, es de pocos recursos o no hay acceso a algún laboratorio con cultivo, en ocasiones al paciente con una ITU baja
Se le puede hacer el tratamiento empírico y listo, y no hay problema, ¿no? Se soluciona con el antibiótico que le dimos, no hay más problema. Pero en una infección urinaria alta, eso no es lo adecuado. En una infección urinaria alta, en una pielonefritis, es altamente recomendable un urocultivo. No se recomienda hacerle solo tratamiento empírico y dejarlo al paciente porque ya puede afectar la función renal. Y si lo dejamos así, el paciente se nos complica, le arruinamos un riñón y queda con insuficiencia renal crónica de por vida y con necesidad de diálisis y trasplante, ¿no? Entonces, es bueno cuidar los riñones del paciente, entonces mejor hacerle siempre un urocultivo en una pielonefritis, ¿ya? No se descuide, no se confíen, darle solo antibióticos, como se puede hacer una infección urinaria baja. En una alta, mejor un urocultivo y ver si tiene lo que hemos dicho, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Y obviamente ver la bacteria que nos está causando y su antibiograma para ver el tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Luego en imagen, que hemos visto en las infecciones urinarias bajas, no hemos visto ningún estudio de imagen porque no nos altera a nivel de imagenología nada. Mientras que en una ITU alta, lo que podemos ver en una ecografía, puede haber un aumento del tamaño riñón, tanto en la ecografía como en la tomografía. Se lo ve uno o ambos riñones un poquito aumentados de tamaño, ¿no? No con una hidronefrosis como hemos visto en la obstrucción por un cálculo. Muy bien, entonces nos quedamos aquí en los estudios de imagen, ¿no? Dijimos que en las tomografías y ecografías vamos a ver aumentado el parénquima renal, ¿no? Mayor tamaño de riñón por la inflamación que presenta generalmente, ¿no? Todo tejido inflamado generalmente suele hematizarse, suele aumentar su tamaño y es por eso que a veces podemos ver ese ligero aumento de tamaño en la ecografía, ¿no? Puede no presentarse también, ¿no? No esperen que sí o sí ese riñón esté más grande, sino que esto a veces en pacientes por otros problemas a veces se le hace una ecografía y se encuentra el riñón aumentado de tamaño y a veces por eso sospecha que la vía urinaria también está infectada, que tenga una pielonefritis, ¿no? Entonces, por eso les digo que este no es un estudio obligatorio en pacientes con pielonefritis, ¿no? Cuando tiene pielonefritis, una ecografía y tomografía generalmente no nos da muchos datos en comparación con los laboratorios y la clínica. Entonces, estos estudios de imagen, más que todo, ¿cuándo le vamos a hacer? Para hacer comparación, para hacer diagnóstico diferencial con una litiasis, con una hidronefrosis de causa litiasis, ¿no? Entonces, tenemos que saber que cuando le pidamos la ecografía o la tomografía a este paciente, una urotac, para ver si hay cálculo o una pielonefritis, en este caso no vamos a ver esa dilatación de la vía urinaria, no vamos a ver esa hidronefrosis. Lo que sí vamos a ver es el parénquima renal en ocasiones aumentado de tamaño. Ya, eso quiero aclarar, no quiero que crean que sí o sí hay que pedirle estudio de imagen a este paciente. No, hay que pedirle en ocasiones cuando estamos ante la duda de una pielonefritis, y esto es lo que vamos a encontrar en comparación a lo que encontramos en la pielonefritis, que es diferente, ¿ya? Por favor. Entonces, cuidado, le vayan a pedir a todo paciente ecografía con pielonefritis. No es necesario. Si sabemos que es pielonefritis por la clínica y por laboratorio, no vamos a pedirle estudios de imagen. Entonces, esa aclaración quería que tenga. ¿Qué más? Con contraste, cuando el paciente se le hace tomografía con contraste, una urotac, se podría ver algunas alteraciones en la entrada del contraste. Podríamos ver zonas con mayor contraste o con menor contraste porque ya se puede estar comprometiendo la vascularización, ¿no? Pero eso, como dice aquí, es poco práctico porque sabemos que el contraste es nefrotóxico. Entonces, si ya está con un daño por la infección del paciente, si ya su riñón está empezando a sufrir por esa infección, le damos otro agente agresor que es el contraste, entonces podemos empeorar la función renal, ¿no? Por eso no es poco práctico, no se suele hacer a menos que estén ante la duda de si es cálculo o pielonefritis, ¿no? Luego el antibiograma es para saber los antibióticos que le vamos a dar, obviamente,
y esto nos va a salir con el cultivo, ¿no? Entonces hay que esperar sus 72 horas para ver cómo nos sale. El tratamiento, ¿cómo vamos a hacer? Como dice acá, suele ser hospitalario, ¿ya? Generalmente es preferible hacerlo hospitalario para evitar riesgos. Sobre todo en paciente hombre, sabemos que las infecciones urinarias son más raras. Las infecciones urinarias en general en paciente adulto, hablando de la parte epidemiológica, es mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? En hombres sí se puede presentar uretritis sin compromiso de vejiga, una uretritis de causa de transmisión sexual, generalmente, ¿no? Generalmente es la infección de la vía urinaria más frecuente en hombres. Pero cuando ya va ascendiendo y ya compromete otras partes de la vía urinaria, ya es más raro y generalmente suele ser más grave y está asociado a algún problema inmunológico muchas veces, ¿no? Porque la vía urinaria del hombre, al la uretra ser más larga, tiene mayor dificultad la bacteria para ingresar, ¿no? Entonces, en hombres, generalmente, si hay pielonefritis, es más importante hacer un tratamiento hospitalario, hay que internarlo generalmente ese paciente, ¿ya? Ahora, en mujeres, es ideal, si se puede hacer un tratamiento hospitalario mejor, pero siempre y cuando tomando en cuenta el estado general de la paciente, ¿no? Claro, si una paciente mujer está con una pielonefritis, pero no tiene leucocitosis, no hay fiebre, solo tiene síntomas en la parte dorsolumbar y urinarios bajos, y en su examen de orina sale leucocitos elevados, pero no vemos un compromiso muy grave, en ese caso se podría intentar tal vez un tratamiento hospitalario, ¿no? Pero, un tratamiento ambulatorio, perdón. Pero yo le sugiero siempre que se pueda, propóngale a un paciente internarse para hacer tratamiento de su pielonefritis, ¿ya? Entonces, siempre que se pueda, mejor hospitalario. ¿Qué tratamiento se va a dar? Antibiótico terapia, sí o sí, ¿no? Y como ven, es lo mismo. Los mismos antibióticos en general que una cistitis se puede dar. Trimetoprim sulfamethoxazol es obligatorio anotarlo, pero sabemos que no se lo va a dar muy frecuentemente por la alta resistencia que tiene, ¿no? Antes se lo daba bastante, por eso en la literatura, en los libros, está siempre el trimetoprim sulfamethoxazol, y varios todavía siguen recomendando, ¿no? Pero el problema es, como no sabemos si es sensible o es resistente, en parte es arriesgarlo al paciente, darle algo que sabemos que tal vez no le vaya a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso a mí particularmente no me gusta darle esto. Doutor, Digo, ele sulfamethoxazol também é ácido dano renal, não? Com o tempo, se não me equivoco. perdón, no te entendí, querido Diego. Ele sulfamethoxazol hace daño renal también con el tiempo, ¿no? Creo. Si no Las me sulfas equivoco. pueden dañar nuestra parte renal, las sulfas en general, todos los grupos sulfamethoxazol, todos los sulfas pueden darnos. Sus dos mayores riesgos son alergias, hay alto nivel de alergias a las sulfas, y también puede afectarnos la función renal. Sí, Gracias. ahora, el trimetoprim sulfamethoxazol, un ratito voy a silenciarlos, porque está escuchando mal. Trimetoprim sulfamethoxazol, acuérdense que viene con un nombre que viene como nombre genérico, ambos juntos, es el cotrimoxazol. El cotrimoxazol y trimetoprim sulfamethoxazol es lo mismo, por si acaso. Ya eso se los voy a escribir por si acaso, para que tengan idea. ¿Dónde está? Entonces, cotrimoxazol. Entonces, este nombre, el cotrimoxazol, es el mismo nombre que se lo utiliza como genérico para decir trimetoprim sulfamethoxazol. ¿Ya? Ahora, nombres comerciales de estos hay varios, ¿no? Bacterol, Bactrim, hay un montón de estos preparados de forma comercial, pero como cotrimoxazol también es su nombre genérico, ¿no? Y no hay que confundirlo con el clotrimazol, muchas veces confunden con clotrimazol, que es algo parecido, ¿no? El nombre. Clotrimazol no tiene nada que ver con antibióticos, es un antimicótico. Entonces, el clotrimazol no nos sirve para estas infecciones, ¿no? Entonces, ya saben, el cotrimoxazol o trimetoprim sulfamethoxazol se puede utilizar, pero por su alto nivel de resistencia, no lo recomiendo mucho, ¿no? Dependiendo del caso.
Luego, ciprofloxacina sí es muy útil. Generalmente, como hemos dicho, es hospitalaria, entonces vamos a darle de vía endovenosa, ¿no? Puede ser 200 o 400 miligramos cada 12 horas que se da por vía endovenosa, ¿no? Generalmente, ahora se está recomendando dar dosis plenas, o sea, dosis de 400. Antes normalmente se daba 200 y punto, pero cada vez se está viendo mejor. Mejores resultados, solo mejor dándole la de 400 miligramos, ¿no? Penicilinas más inhibidores de la beta-lactamasa también se pueden utilizar por vía parenteral, vía oral, dependiendo de cómo esté el paciente. Si es hospitalario, mejor es parenteral, ¿no? Y con nuestro inhibidor de la beta-lactamasa, no olvidarse que es bastante útil. A veces vienen también cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasa. Por ejemplo, hay uno que se llama comercialmente Tazox, que es, si no me equivoco, es ceftriaxona más tazobactam. Entonces, también se puede dar no solo las penicilinas, inhibidores de beta-lactamasa, sino también cefalosporinas, ¿no? Porque sabemos que tanto penicilinas como cefalosporinas, ambos son beta-lactámicos y la beta-lactamasa en ocasiones sí nos puede afectar, ¿no? Nos puede inhibir la función del antibiótico. Entonces, por último, como estamos diciendo, cefalosporinas de tercera generación. Y estas cefalosporinas, un ratito alguien te mandó en el grupo que le está pidiendo password, no sé por qué. Ya, a ver, ¿pudiste entrar, Ana? A ver, voy a escribir. Entré con el celular, doctor. Ya, porque vi ese. Gracias. Perdón. Sigamos entonces. Entonces, las cefalosporinas, como les decía, lo vamos a dar de tercera generación por vía endovenosa. Entonces, en ese caso, sí podemos darle cefotaxima, ceftriaxona, las más conocidas, que esas son por vía parenteral, ¿no? El tratamiento aquí, ¿cuánto tiempo se va a mantener? En este caso se sugiere unos 7 días, ¿no? Ya un poquito más de tiempo. Puede iniciar con tratamiento endovenoso hospitalario y después, cuando ya el paciente está en buenas condiciones, se le puede dar de alta para que continúe el tratamiento ambulatorio vía oral, ¿no? No es necesario tenerlo internado todo ese tiempo. Por lo menos para iniciar el tratamiento, muchas veces se lo interna al paciente, se lo deja en el hospital unos 2, 3 días, el paciente queda asintomático, en buen estado, entonces se lo manda con tratamiento vía oral. Otros antibióticos que acá se suelen utilizar, que no los anoté, son los aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósido conocen? Gentamicina. Bien, Claudia. Gentamicina, amicacina, son antibióticos que son muy útiles en la vía urinaria. El gran problema es su efecto adverso. ¿Cuáles son los 2 efectos adversos más frecuentes de los aminoglucósidos? Nefrotóxicos y ototóxicos. Nefrotóxico y pérdida de la audición. Exactamente, nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿no? Daño al oído y daño al riñón. Entonces, por la nefrotoxicidad, si vemos que nuestro paciente está en su laboratorio urea y creatinina elevado, entonces en ese caso no es sugerible darle aminoglucósidos. Si estamos viendo que en el laboratorio la urea, creatinina, todo está normal, no hay alteración en la función renal, en ese caso le damos su aminoglucósido sin problema, y es más, es muy buen antibiótico el aminoglucósido para estas infecciones, ¿no? Sabemos que los aminoglucósidos son muy efectivos para gram negativos, ¿no? Su espectro de acciones para gram negativos, entonces como la Escherichia coli, bacilo gram negativo, va a darnos muy buen efecto y generalmente no hay mucha resistencia para esto, ¿no? Uno en el... Sí. ¿Sería 7 días también el tratamiento con los aminoglucósidos? ¿Sería cuánto? ¿7 días también? Sí, generalmente 5 a 7 días por lo menos. Y en este caso, como hemos visto, ¿se acuerdan qué aminoglucósido hay por vía oral? ¿Quién me dice? Streptomicina. ¿Cuál? Streptomicina. Streptomicina ya, pero si le damos vía oral, ¿tiene diseminación hematógena? O sea, ¿va por la sangre hasta el riñón? No, entonces tienen que acordarse, los aminoglucósidos, si es que se dan por vía oral, solo hacen efecto a nivel digestivo, generalmente, ¿ya?
no se suelen absorber prácticamente nada por vía digestiva los aminoglucósidos. Entonces son más que todo antisépticos digestivos y se suele dar para infecciones intestinales, en ocasiones por vía oral, ¿no? Ahora, la streptomicina es un antibiótico que se suele utilizar para el tratamiento también de la tuberculosis. Entonces, ese sí suele tener algo de absorción, pero no es lo ideal utilizarlo porque tiene esa indicación, ¿no? Entonces, los aminoglucósidos, la micacina, gentamicina, lo que más se utiliza, no se absorben para nada por vía oral, cero absorción. Entonces, sí o sí hay que darlos por vía parenteral. Y lo que se suele hacer con esos pacientes es, para no estar pinchándole todos los días, al paciente, 2 veces al día de paso al pobre paciente en la nalga, entonces se le puede dejar un tapón heparinizado, esos taponcitos amarillitos en la vena, y por ese tapón se le va inyectando el antibiótico cada 12 horas, ¿no? Entonces, esa es una opción también para hacerle el tratamiento con aminoglucósidos, porque por vía oral no nos va a servir, ¿ya? Doctor, Sí. ¿Por qué va a causar ototoxicidad? Son sus efectos, ¿no? ¿Qué se llama? Estos antibióticos suelen afectar al órgano de Corti a nivel del oído, entonces no permite que las fibras de los órganos de Corti que se movilicen bien, es dañino, no sé exactamente la parte bioquímica, cómo va a afectar, pero sé que daña el órgano de Corti y afecta a la audición en esos casos, ¿no? Y a nivel renal, lo que afecta igual es al glomérulo y a los túbulos, va inflamando, dañando el glomérulo y los túbulos, y por eso es que no permite, va afectando a la función renal en ambos casos, ¿no? Entonces, es típico que estos antibióticos afectan a esos órganos, ¿no? Hay otros antibióticos que son neurotóxicos, por ejemplo, ¿no? Que afectan a las neuronas, a las terminaciones nerviosas, y pueden dar daño de la mielina. Entonces, no daña la mielina, no afecta esto, pero entra hasta el oído interno y al órgano de Corti puede dañarlo. ¿Ya? El mecanismo exacto no sé, pero bueno. ¿Ya? Gracias. De nada, creo. Entonces, eso sobre el tratamiento de una pielonefritis. Obviamente, también, como hace rato me he preguntado, también vamos a dar el tratamiento sintomático, el tratamiento de sostén, ¿no? A este paciente hay que hidratarlo bien. Es bueno mantener una buena hidratación, siempre y cuando cuidando tanto la función renal como el estado hemodinámico. ¿Por qué digo esto? Porque si es un paciente viejito, por ejemplo, no le vamos a dar una hidratación muy exagerada porque podemos ocasionar un edema agudo del pulmón por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Luego hay que darle mucho líquido, todo el líquido que pueda, para que ayude a producir más orina y esa orina nos ayude a arrastrar bacterias por el avance de esa orina, ¿no? Entonces, es bueno mantener una buena hidratación primero. 2, si está con fiebre, vamos a darle su antipirético. Para el dolor, le podemos dar el mismo antipirético, muchas veces nos sirve, ¿no? Podemos darle paracetamol, vía venoso, vía endovenoso, vía oral. Se puede dar dipirona, se puede dar metamizol, esto nos calma el dolor y la fiebre si estuviese, ¿no? O se puede dar también AINES de otro tipo, ¿no? Pero sabemos que pielonefritis, digamos un antibiótico nefrotóxico como amicacina y AINES más son 3 situaciones que van a dañar al riñón, entonces es mucha agresión al pobre riñón. Entonces, preferible intentar evitar los AINES que nos vayan a producir daño renal, si es que ya se está con otros factores de riesgo para ese riñón, ¿no? Por eso mejor un simple paracetamol, que es bastante útil y nos va a servir para el dolor y la fiebre si es que estuviera, ¿no? Luego, como va a estar recibiendo ya por vía endovenosa dosis más altas, antibióticos o más fuertes, es bueno también darle tratamiento de protección gástrica, darle su inhibidor de los receptores H2, como la ranitidina, o darle directamente a su inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, ¿no? Ambos suelen ser indicados a estos pacientes, uno de los dos, no ambos, no los dos juntos, uno de los dos para proteger al estómago y evitar complicaciones digestivas en estos casos, ¿no? Y luego más tratamiento sintomático, dependiendo de lo que tenga, se puede dar para náuseas su antiemético como metoclopramida y todo lo que necesita el paciente, ¿no? Mientras esté por lo menos internado, es bueno controlar todo eso, dejarlo asintomático para que cuando lo mandemos a la casa tolere bien el tratamiento vía oral, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener?
lo que más asusta al médico es que vaya a desarrollar una insuficiencia renal que sea no recuperable, ¿no? Que sea una insuficiencia renal irreversible. Puede ser una insuficiencia renal leve, ¿no? Puede haber presentado el paciente su pielonefritis y esta pielonefritis dañar al riñón, que mate unas cuantas nefronas y que disminuya su clearance de creatinina, no mucho, pero definitivamente. Entonces, por más que sea leve, el daño renal es algo muy probablemente irreversible. Y de aquí a 10 años va a estar peor su función renal, de aquí a 20 años mucho peor. Entonces, lo mejor es evitar, en todo, como sea, de cualquier forma, cualquier grado de daño renal, hacer el tratamiento lo más pronto posible para evitar que en este momento haga una insuficiencia renal y sobre todo adelante no vaya a tener una insuficiencia renal terminal, ¿no? Entonces, esa es una complicación que tenemos que intentar cuidar. Otra complicación es un absceso renal, ¿no? Sabemos que es un problema infeccioso, ascendente, que puede llegar a la pelvis renal y esas bacterias pueden empezar a proliferar cuando llegan ya al parénquima renal y van a formar pus en ocasiones, dependiendo del tipo de bacteria. Y ese pus va a formar un absceso, ¿no? Entonces hay que asegurarnos, sobre todo cuando el paciente no responde al tratamiento, vemos que le estamos dando antibióticos, estamos dando todo lo que hemos dicho y sigue con fiebre, sigue con malestar, mejora un poco, pero no desaparecen los síntomas o desaparecen momentáneamente, 1 o 2 días, y luego vuelven a aparecer. Entonces tenemos que sospechar que tal vez tenga una complicación como un absceso renal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a descartar o confirmar el absceso renal? Nos ayuda en una ecografía en ese caso, ¿no? Como para la complicación, aquí sí nos serviría la ecografía para hacer el diagnóstico de esta complicación. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la ecografía? Vamos a ver colección líquida, vamos a ver líquido, una bola de líquido, una colección de líquido dentro del parénquima renal, ¿no? Entonces les voy a mostrar una imagen, cómo se puede ver una ecografía con un absceso renal. Absceso renal, ecografía. A ver que nos cargue. Acá está un buen absceso. Entonces voy a compartirles dónde está. Ya, entonces aquí hay varios, ¿no? Pero el de la pantalla, este es el que mejor se ve. Miren, acá este es nuestro riñón, ¿no? Esta es la corteza renal. Está mi puntero. Ahí mejor, la corteza renal. Y dentro de ese riñón, todo esto es el parénquima renal. Vean, acá adentro tiene una imagen redonda, circular, anecogénica, aunque tiene un poquito de imágenes en su interior, son los detritos de las células, todo el tejido necrótico que puede presentar, a diferencia de los quistes, ¿no? Un quiste es completamente anecogénico en el interior, sobre todo un quiste simple, ¿no? Los quistes complejos ya vamos a hablar cuando hablemos de cáncer renal, pero bueno, al hablar de quistes es parecido a una imagen de un quiste, es así negro el interior y el borde más blanquito, pero en un quiste simple no suele haber nada de contenido. Aquí sí vemos un poco de contenido en este paciente, entonces ahí tenemos un absceso renal, ¿no? Aquí hay otro absceso, vean, voy a ampliar la imagen porque no se ve muy bien. Ahí vamos, más centradita. Entonces aquí es más difícil identificar las estructuras, ¿no? Tenemos ahí el borde del riñón, tenemos aquí esta imagen negra que es nuestro absceso renal. ¿Qué más detectamos aquí? ¿Qué es la flechita que nos está mostrando acá? ¿Quién me dice? A ver. Una sombra acústica con un litro. Hay una sombra acústica y hay una imagen hiperecogénica. ¿Eso qué significa? ¿Qué patología tiene ahí? Litro. ¿No? Incluso para el que no haya leído, aquí está explicando, y ese es un cálculo, es un licto, ¿no? Entonces, en este caso, tiene su piedra, tiene su sombra acústica, entonces hay una litiasis, y tiene una, ¿qué se llama? Una lesión, una colección intrarrenal, ¿no? En este caso, por ejemplo,
solo ecográficamente es difícil diferenciar un absceso de una hidronefrosis. Podríamos sospechar por la presencia de la piedra acá, tal vez podemos decir, puede ser que sea solo una hidronefrosis. Entonces, en este caso, lo que nos ayuda es el cuadro clínico y los laboratorios, ¿no? Porque aquí, miren, dice, mujer con dolor en hipocondrio izquierdo, leucocitos y fiebre. Entonces, por leucocitosis y la fiebre, sospechamos la infección, ¿no? Porque la litiasis en sí sola no nos va a dar fiebre, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso están pensando aquí un absceso renal. Aquí hay otro, ya no tan marcado, no tan grande como en los anteriores. Vean esta imagen, igual un redondito dentro del riñón, una imagen negra, hipoecogénica o anecogénica, que puede tener algo de detritos de contenido en su interior, ¿no? Entonces, así vemos los abscesos renales, hay varios tipos, pero así el ecografista nos va a reportar, ¿no? Nos dice, presenta una imagen dentro del parénquima renal redondeada con una colección líquida. Posiblemente corresponda a absceso o tal vez diga, puede ser quiste o absceso, no reconoce muy bien, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a ver si tiene esta complicación. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? ¿Dónde está? ¿Cuál va a ser el tratamiento en el caso de un absceso renal? ¿Qué creen que tiene que hacerle el paciente? ¿Sirven los antibióticos? ¿Cambiar de antibióticos? ¿Qué, Bruno? Lateral, ¿no? Perdón, Lateral doble J. hay que hacerle, lo que hay que hacerle es el drenaje, ¿no? Hay que drenar ese absceso. ¿Cómo vamos a hacer el drenaje? Ya sea por punción, o sea por incisión, por corte. Hay que drenar ese riñón de alguna forma, ya sea intraoperatorio por una sola punción, también nos puede servir, pero hay que sacar absceso drenado, absceso curado, acuérdense. Entonces, drenar como podamos ese absceso. Hay algunos, cuando son microabscesos, por ejemplo, puede haber uno o varios abscesos pequeñitos, muy pequeños, ¿no? De cosa de milímetros de tamaño, máximo 1 centímetro, incluso mucho, 1 centímetro, más pequeños de 1 centímetro, que muchas veces con antibióticos pueden resolverse, ¿no? Cuando son microabscesos, el antibiótico puede resolverlo, no hay ningún problema, pero ya es cuando es una colección como la que hemos visto en esas ecografías, lo mejor es drenar, ¿no? Hay que drenar, hay que sacar eso. Doutor, e esses abscessos tinha pus, sangre? Seria isso? No te entendí, digo, no te entendí. Esse abscesso tinha pus, sangre, essas coisas? Ah, absceso. ¿Qué quiere decir absceso? Es colección de pus. Todo absceso es pus, por si acaso. Solo Con pus. Si fuera colección de sangre, se llamaría un hematoma. Esto es una... Ahora, pueden ser colecciones de sangre que se abscedan, ¿no? Un hematoma abscedado, que es una colección de sangre que se sobreinfectó y ese coágulo de sangre se está volviendo pus. Eso es un hematoma abscedado, que es sangre con pus. Pero al hablar aquí de absceso, es colección de pus. Buena pregunta, Diego. Entonces, lo mismo en la tomografía, también podemos ver las colecciones, ¿no? El diagnóstico del absceso también podemos hacerlo por vía tomográfica. Y vamos a ver esa colección dentro del riñón. Incluso en la tomografía hay un dato que nos va a ayudar más, que eso les quiero mostrar. En la tomografía, estos abscesos renales generalmente se producen, ¿dónde están? No hay alguna imagen que quiero mostrar ese dato específico. A ver, ojalá encuentre alguna. En la mayoría no, pero en algunas sí se puede presentar. No, en esta ninguna se ve. En una más o menos se ve, les voy a mostrar esa tomografía donde estaba. Y era en... no es un puntito, pero bueno. Ya, acá vemos, ¿no? En la tomografía estamos viendo el riñón, ambos riñones bien dilatados, con colecciones. O sea, aquí estoy en duda, no sé si es absceso realmente o una hidronefrosis, porque es bilateral, ¿no? Pero puede ser también absceso. Pero lo que quería mostrarles es que, más o menos, aquí es esta colección y... no es esta, no es buena esta imagen. Quiero... esta otra tampoco. Ni modo.
Bueno, lo que quería mostrarles es que en los abscesos, acá, en los abscesos, lo que se puede presentar en ocasiones es que esas bacterias pueden formar, aparte del líquido, muchas veces pueden formar gas, aire, ¿no? Gases. Entonces, a veces se ve esta colección, como vemos aquí en la tomografía de líquido, y se ve en la parte superior un poquito de gas, como aquí estamos viendo en el intestino, acá en el absceso. Entonces, se ve un nivel, incluso un nivel hidroaéreo, ahí dentro del absceso, dentro de la colección. Aquí en ninguna de las imágenes he encontrado eso, lamentablemente, no veo en ninguna de No ellas. se ve de toda la imagen. ¿Cómo? Solo No. está moviendo la diapositiva, doctor. Ah, caramba, no la estoy compartiendo entonces. Que me avise. Ahora sí. ¿Ven tomografías? Sí, Todavía. Sí, Ya. doctor. Ya, perdón, gracias por avisarme, no sabía. Volvemos entonces. Acá, esta es una imagen de un absceso, no de un riñón. Aquí este es el absceso. Entonces, lo que se puede ver en ocasiones, como les decía, es parecido. Aquí vemos aire en el intestino y el contenido del intestino que tiene contraste. Aquí en el absceso, en ocasiones se puede ver igual esta colección de pus, que se nota esto que es líquido dentro del riñón. Todo esto es el riñón y está hasta acá adelante. Pero aquí adelante de este riñón está esta colección de líquido. Y lo que a veces podemos ver para asegurarnos, porque aquí no sabemos muy bien si es absceso o quiste, ¿no? Puede ser un quiste complejo. Por la forma más nos hace pensar un absceso, pero si fuera más redondito, por ejemplo, en este otro está bastante redondo, entonces puede ser que sea un quiste. Entonces, ¿qué nos ayuda a diferenciar un quiste de un absceso? Es lo que les decía, ese aire que a veces puede presentarnos. Esta chica no quiero mostrar. Seria sobre su forma também, não, doutor? Exacto, la forma nos ayuda. Si es más circular, es más probable que sea quiste. Si es más irregular, es más probable que sea absceso. Por ejemplo, en este no es tan circular, se nota que está desplazando al riñón esa colección de líquido. Entonces, esto nos hace pensar absceso. Pero si hubiera aquí una linecita, o a veces es más grande, ¿no? En toda esta parte de arriba vemos todo eso negro, como acá, por ejemplo, como la grasa, prácticamente incluso más negro, porque es densidad aire. Entonces, eso nos hace confirmar que hay aire dentro de esta colección y eso nos confirma que sería un absceso, porque las bacterias también van a producir gas, como les decía, ¿no? Y se ve una línea, un nivel hidroaéreo, como se veía hace rato en el intestino, ¿no? Entonces, con eso, si vemos ese aire dentro de una cavidad, sobre todo en el riñón, confirmamos ya con seguridad de que se trata de un absceso en este caso, ¿no? Aquí creo que se ve un poquito. Aquí no mucho, ¿no? Se ve aquí medio negro, pero más parece por la grasita perirrenal, no se ve en sí ese nivel hidroaéreo. Pero bueno, eso es lo que quería que vean. En tomografía también nos sirve para diferenciar, para encontrar estos abscesos, ¿no? El tratamiento, como les decía, drenar el absceso. Una vez drenado, no hay problema. Ahora, ¿qué hay que hacer? Otra complicación es que se presente la pielonefritis, pero en pacientes con litiasis. Eso es lo que hemos hablado igual en el anterior tema y hemos visto también en esta tomografía anterior, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? La litiasis nos va a llevar ¿a qué? A una hidronefrosis. La hidronefrosis es la acumulación de líquido en la perirenal, en el sistema fibrocaicial, y esa acumulación de orina de líquido ahí puede sobreinfectarse. Esa sobreinfección de la hidronefrosis nos va a dar una pielonefritis secundaria, ¿no? Y esta pielonefritis, al no eliminarse la orina, va a ser peor que una pielonefritis que no está obstruida porque por lo menos con cada ml que está de orina se arrastran algunas bacterias y ayuda a limpiar un poco esta vía urinaria, la orina que está avanzando. Si el paciente no tiene un buen tránsito, un buen paso de la orina, es peor, ¿no? Entonces, si están asociados, si una litiasis se complica con una infección con una pielonefritis, es muy complicado y en ocasiones es mejor hacer un drenaje de la vía urinaria urgente para evitar ese daño renal. ¿Y cómo vamos a drenar esa vía urinaria? Es diferente al drenaje del absceso, por ejemplo. Para un drenaje del absceso hemos visto que es con una punción percutánea, punción a la zona lumbar, guiado por ecografía y vamos a aspirar ese líquido, ¿no? O por medio de una incisión a nivel quirúrgico, cortamos y vamos y drenamos. Eso en el absceso, pero en este caso de la pielonefritis y la litiasis, se va a drenar la vía urinaria por vía endourológica. Se le pone un catéter doble J
que llegue hasta arriba, hasta la pelvis renal, y cuando está subiendo el catéter doble J va a llegar al punto donde está la piedra, el cálculo, donde está la obstrucción. Pasa por un ladito ese catéter doble J, sobrepasa a la piedra y ya va a empezar a drenar ese líquido que está acumulado, ¿no? Y generalmente, ¿cómo es ese líquido? Va a ser material purulento. Generalmente, cuando uno está poniendo un catéter doble J en un paciente que tiene una pielonefritis, lo que se ve que va a salir es pus, ¿no? Entonces, una vez que se drena ese líquido purulento, esa pielonefritis, esa litiasis con hidronefrosis, infección se drena, el paciente mejora mucho y posteriormente se puede intentar sacar la piedra, ¿no? ¿Por qué no es recomendable sacar la piedra directamente? Uno dice, ¿para qué vamos a poner el catéter? Pues sacarle mejor directamente se le va a sacar la piedra. El riesgo es de que, como está inflamado ese tejido, ese uréter, esa pelvis renal, hay mucho riesgo de perforar, de lesionar esa vía urinaria, ¿no? Cuando está muy activa la inflamación. Entonces, es más fácil, menos riesgoso poner el catéter doble J, que drene eso, que desinflame, que mejore, y una vez que ya desinflamó, ahí se puede intentar sacar esa piedrita, ¿no? Con más seguridad, con menos riesgo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer cuando el paciente tenga su pielonefritis asociada a una litiasis ureteral o litiasis renal. Preguntas. ¿Eso se hace la cirugía de litotripsia? Claro, en ese caso, después de que ya hicieron el catéter doble J, de que mejoró el paciente, ahí ya se puede hacer la litotripsia, ya sea por vía neurológica, quirúrgica o extracorpórea, ¿no? Ahí ya podríamos hacerlo. Porque hemos dicho, una infección activa es una contraindicación de litotripsia extracorpórea, entonces podemos dejarle el catéter y se le hace su litotripsia extracorpórea y sale sin necesidad de cirugía, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya que no hay más preguntas, ya se va a terminar por el tiempo, nos queda un minutito nada más. Para el próximo tema, para el lunes, vamos a seguir con infecciones, pero ya hemos visto las infecciones de la vía urinaria, nos va a tocar infecciones de la parte genital. Creo que empezamos con las prostatitis agudas y crónicas, vamos a ver si quieren leer. Y después ya vemos con las infecciones más avanzadas, ¿no? De la sortipidimitis. Entonces, descansen, nos vemos a las 10 horas, a las 45 y 47, demos unos 15 minutos para que coman lo que puedan y volvemos con patología quirúrgica. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias.